docu es uno de los mejores de la década. El documental adhiere a algunas secuencias de ficción sobre un niño con problemas de visión, una obvia metáfora de la Unión Europea que no ve nítidamente lo que ocurre en otras partes del mundo y la migración masiva de africanos a ese continente. Los niños, sin saberlo, juegan algunas actividades realizadas por hombres en el continente africano, como guerras territoriales, algunos que recuerdan a los piratas o conflictos armados. Los africanos y algunos de otros países árabes migran principalmente a Italia, España, Grecia y Francia, por crisis económicas, guerras, hambrunas, miseria, precariedad, dictaduras, catástrofes naturales y expoliación de los recursos naturales. Fuego en el mar recuerda a la anciana tiempos de guerra. Aunque actualmente Italia no vive alguna guerra, el mundo lidia con una supervivencia ante la enorme brecha de repartición de la riqueza, que si juntamos todas las tragedias y eventos serían más terribles que las distopías que venden palomitas de maíz para películas taquilleras. Alguna embarcación precaria lleva 130 o 150 personas, mujeres y niños también a bordo. Otra embarcación lleva 840 personas, pagaron $1,500 los de primera clase, los de abajo pagaron $1,000 y otros más en la bodega donde hace mucho calor y mueren más personas pagaron unos $800. La mayoría están empapados de gasolina. Estos africanos huyeron por los bombarderos a Nigeria, caminaron a través del desierto del Sahara y muchos los mataron o violaron, otros murieron de sed o de hambre. Llegaron a Libia y ahí ISIS, el Estado Islámico, los encarcelaron sin agua ni comida. Un médico declara que mujeres han tenido que dar a luz en esas navegaciones. Ese médico asegura quedarse con rabia, con un hueco. Lo deja pensando y luego le llegan las pesadillas con esas personas. El niño con problemas de visión aprende a navegar con un ojo parchado de color rosado, casi color piel caucásica. Y un hombre migrante ha conseguido una terrible infección en el ojo que parece a punto de estallarle, o un caso de necrosis retinal. Las imágenes sobre esas personas son devastadoras. Lamentablemente, este grupo de migrantes ilegales no será de los últimos, de acuerdo a proyecciones para el futuro. Desviándonos un poco del tema, la mujer en África tiene actualmente alrededor de 4.7 hijos en promedio. Los africanos también están migrando hacia Estados Unidos, llegando primero a Brasil y después emprendiendo viaje hacia Gringolandia. En el primer semestre de 2022, México detuvo a 2,000 extranjeros originarios de África. Ni en América Latina ni en Estados Unidos se cuenta con traductores para ayudarles. Más de 19,000 muertos han intentado navegar en el mar Mediterráneo, desde el norte de África hacia Europa desde 2014. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas reporta que casi 300,000 personas han sido rescatadas tratando de usar esta ruta desde el 2015. La OIM estima que el cruce del Sahara fue responsable de casi 5,400 muertes entre 2014 y 2022. Esta misma organización estima que desde el 2014 casi 50,000 migrantes han muerto o desaparecido intentando llegar a sitios como Estados Unidos o la Unión Europea, aunque se cree que esta cifra podría ser más alta. Fuera del documental, en enero del 2021 entró en funcionamiento el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que eliminará el 90% de los aranceles para el comercio mundial. Esto se traduce a mayor productividad, mayores ingresos y disminución de la pobreza, que puede ser también un peligro debido a la esperanza o promesa de un mejor futuro para los africanos, y con ello un crecimiento poblacional. La misma China ha financiado en infraestructura y préstamos que proveerá de poder político para el país hipercapitalista asiático. Se calcula que Nigeria superará en población a China, convirtiéndose en el segundo país más poblado después de la India. La ONU prevé que la población africana alcanzará los 4.300 millones para el 2100, equivalente a casi el 40% de la población mundial. No es nada alentador con respecto al desempleo y la tercera revolución industrial. El crecimiento demográfico del continente será multiplicado y por supuesto también la búsqueda de migración. África representa el 60% de las tierras cultivables, el 40% de reservas de oro, 30% de depósitos minerales y 10% de gas y petróleo. La industria del campo también está migrando a África debido a que China ha invertido en países africanos con soya, cereales y granos que representan más del 70% del alimento del ganado para cerdos, bueyes, gallinas y otros animales de consumo humano. Civilización y sustentabilidad se tornan conceptos antitéticos, incompatibles. Para Murray Bookchin, en su libro La ecología de la libertad, las ideas solo llegan a la gente que está preparada para captarlas. Muchos no pueden verlas hasta que la sociedad está en crisis. Así es como las ideas, como lo observó Karl Marx, nos vuelven conscientes de lo que ya sabemos inconscientemente. Lo que la historia puede enseñarnos son formas, estrategias y técnicas, además de las fallas para tratar de cambiar el mundo, cambiándonos a nosotros mismos también. Con estas condiciones de nuevo colonialismo, explotación, pobreza y la búsqueda de migración por las condiciones mencionadas, continuará la
los siguientes años de manera más extendida, y cualquiera también podría llenarse de rabia. Sobre los índices de natalidad se habla en este docu. Es un poco aburrido por su formato de talking heads o cabezas parlantes. Las entrevistas se realizan a madres que perdieron a sus fetos o a sus bebés debido a la estricta política de solo un hijo por familia que inició en 1979. Las enfermeras encargadas de realizar los abortos forzados e incluso asesinatos de bebés también son entrevistadas. El material de fotografías forenses es crudísimo y también conocemos las vías de propaganda para que este programa de reducción poblacional se llevara a cabo. Ocurrió a través de anuncios publicitarios en la calle, en televisión y en obras de teatro llevada al pueblo. La directora fue perjudicada por tiempos de insuficiencia en China y echa mano del shock value para mostrar su reprobación a la falta de libertad para decidir sobre la familia. Esto causó la aprobación y recibió reconocimientos numerosos en festivales del país yanqui, por obvias razones políticas. Las medidas crueles y extremas son reprobables para este canal, pero gracias a este programa de reducción de población, 40 años más tarde, en 2019, China tenía la tasa de población más reducida de natalidad. Actualmente se estima que descenderá de los 1.410 millones a 730 millones en 2100 y se convirtió en el segundo país más rico del globo. China pasó a tener periodos de hambruna a sustituir campesinos para ser la fábrica del mundo. Lamentablemente, esa mano de obra barata seguramente pasará a manos africanas. Posh trata sobre el gran problema de la gentrificación. En los últimos 30 años los precios de las casas han aumentado 425% más. En ese mismo periodo el ingreso familiar ha aumentado solo en promedio en 130%. Se entrevistan sociólogos, economistas, especialistas, residentes y afectados de Toronto, Chile, donde arrasarán con árboles de olivos, almendros, ciruelos para la construcción de un edificio de lujo. También lugares como Estocolmo, Barcelona, Alemania, Nueva York, Inglaterra y Milán. La idea de crecimiento ilimitado parece propagarse de una manera amigable, optimista, y si una persona es perseverante, nada es imposible. Para ello, escucharemos a este máster del sector inmobiliario, padre de 5 hijos y 8 nietos, racista y un líder inspirador como tantos empresarios, billonarios o coaches financieros hoy en día. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. But if you work hard, you can really hit it big. And I mean really big. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place. About 13 years ago, I was seriously in trouble. I was billions of dollars in debt. But I fought back, and I won. Big league. Who will succeed? And who will fail? And who will be the apprentice? So you wanna be the next big thing. So you wanna be the next big thing. You wanna be a spotlight. Oh, you wanna be. They'll put you on the front page. Wanna see the bright lights. Oh, you wanna see that millionaire. Bueno, la gente en 59 países de 102 países encuestados tendrían que ahorrar su salario anual íntegro por lo menos 10 años para comprar una casa en sus propios países. Se preguntan quién vivirá en las ciudades, para quién están hechas las ciudades ahora. En tono de broma se confirma que cuando comienzan a abrirse tiendas vintage en el vecindario es señal de alarma de que todo pronto encarecerá a una velocidad imparable. Documentan un incendio en un edificio en el que hubo 72 personas muertas, 223 ayudadas a escapar, pero todos perdieron sus departamentos. Esta comunidad vulnerable se le dio refugio frente a un vecindario extremadamente próspero, vaya, rico. El choque y las asperezas que había entre esos dos opuestos generaron muchísimos problemas, y esa polaridad básicamente es lo que ocurre en todas las grandes ciudades. Se le compara a un monstruo que nadie puede ver, que nadie puede entender, cuyo lenguaje es incomprensible, pero existen también algunos curiosos que se preguntan qué es ese monstruo, qué está pasando aquí. Plantean el capitalismo desenfrenado como un problema de derechos humanos. El negocio inmobiliario equivale a 217 trillones de dólares, y eso es más que el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo. En Harlem, Nueva York, le toma a un inquilino el 90% de su ingreso pagar $900 de renta. En Ciudad de México, en promedio, se gasta el 62% del ingreso en renta de vivienda. Se entrevista a Roberto Saviano. Sobre este gran periodista tenemos un video de la película que se realizó por su investigación sobre la mafia y la campaña
camorra napolitana. Roberto Saviano nos habla del lavado de millones de euros con mecanismos de paraísos fiscales, cuyos mecanismos no pueden ser detectados ni atacados. Actividades como narcotráfico, tráfico de personas, etc. pasan a la compra de bienes en ciudades de primera, como Milán, Berlín, Inglaterra o Madrid. Los paraísos fiscales son el encuentro entre el capitalismo legal y el capitalismo ilegal, cosa común entre la reina Elizabeth, Rafael Caro Quintero, un narcotraficante de peso pesado, Shakira y Apple. Todas esas decenas o centenares de millones de dinero evadido podría tener utilidad en las áreas de salud pública, el desarrollo de conocimiento en universidades o educación pública que tanta falta hace. Pero bueno, le mandamos un abrazo a Shakira por la infidelidad sufrida y sus fans empoderades. Los propios bancos lidian tanto como con cárteles de droga como con gente que se gana el dinero honradamente. Los evasores con el dinero legal se compran restaurantes, hoteles y casas para luego venderlas a compañías en paraísos fiscales. Si quieren traer de vuelta su dinero ilegal, simplemente estos evasores fiscales se lo compran a sí mismos al doble o un precio más alto que el que pagaron. Muchos de estos empresarios invierten en empresas, turismo, hotel, supermercados, equipos de fútbol, arte, museos y política, y no se puede rastrear más su origen ilegal. Lo primero que hacen las grandes corporaciones americanas como Amazon, Netflix, Facebook, todos, es buscar dónde puedan pagar menos impuestos. Este periodista que vive absolutamente todo el tiempo escoltado por las amenazas e intentos de homicidio en su contra se pregunta cómo es posible que un trabajador honesto pague el 60% de impuestos y una empresa multimillonaria pague el 5 o el 4% de sus impuestos. La directora se empeña en demandar la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía. El docu exhibe a los involucrados en el incremento de precios de vivienda como auténticas mafias, junto con Airbnb y el sector inmobiliario. El docu tuvo reconocimientos en Malasia, Ciudad de México, San Francisco, Barcelona, Islandia, Copenhague y Alemania. En este corto sobre desalojamiento forzado, se menciona que el predio será blanqueado. El edificio se podrá convertir en un pequeño centro comercial hipster de diseñadores de moda mexicanos o hacer microviviendas modernizadas, elevando los costos de renta en un 300%. Algunas viviendas vecinas han pasado a comprarse por dueños extranjeros que ni siquiera viven en México y disponen de su propiedad al servicio de Airbnb. Este servicio de alojamiento encarece las rentas de locatarios y hace indistinguible la diferencia entre residentes y turistas, además de incorporar problemas a los residentes. El docu es un ejemplo de resistencia, protesta, propuesta y solidaridad. Un grupo de activistas que asesoran a más vecinos y continúan luchando para revertir esta mafia inmobiliaria de grandes inversores. Se habla de los impuestos que deberían llegar a la infraestructura, pero las ciudades no son para los edificios. Los ciudadanos son los que hacen las ciudades, pero el capital ha reemplazado a cualquier vida humana. El corto documental usa los términos blanqueamiento por despojo y con esto confirmamos que la gentrificación es la nueva limpieza racial. Producido por HBO, el docu se filmó en uno de los sitios cercanos de Manhattan, Nueva York. Varios adolescentes, niños y jóvenes adultos menores de 30 años son entrevistados. Los diferentes modos de vida se mezclan, a veces de maneras creativas y favorables, y otras dentro de las mentes de esos habitantes se vuelve bastante agobiante. El docu podrá tener sus similitudes con este filme documental, que retrata las diferencias y conflictos entre los jóvenes de Palestina e Israel. En Class Divide se muestra la escuela privada de élite Avenue The World School, una escuela que prepara a los niños para una vida internacional. Se les enseña chino y español desde los primeros grados de primaria, además de tener tecnologías y recursos de primera. Sus alumnos llegan en Mercedes-Benz y otros autos de lujo y son desmedidamente ricos. Colindan con restaurantes, galerías de arte y tiendas lujosas. Cruzando la calle de esa escuela se encuentran 4.500 personas que viven en Public Housing Apartment, proyectos habitacionales de servicio social, departamentos de 2 habitaciones, en las que duermen en una habitación 2 niños, la hermana mayor en otro espacio, los padres en otra habitación y la abuela durmiendo en el sofá. La mayoría vive en la pobreza. Para una familia de 4 manejan aproximadamente $21,000 al año como ingreso. Muchos de ellos son migrantes y documentados o afroamericanos. El desempleo en esta zona está alrededor de un 50%. Carecen de servicios como agua caliente, agua potable e incluso a veces de comida. Uno de los jóvenes que vive ahí ha sido disparado en
en 2 ocasiones. Uno de sus amigos menciona que la gente siempre dice, no es tu culpa si naciste pobre, pero es tu culpa si morirás pobre. El joven se autoconcibe como un self-made o un emblema del espíritu americano, un self-performance. América se ha forjado así, comenta. Todo depende de tu mentalidad, según él. Cuenta que pasó de ser demócrata a ser republicano. En cierta gente gravita la creencia de que algunos son holgazanes y por ello no salen de la pobreza. El joven tiene 22 años y dice que cuando tenga 27 será un self-made millionaire, un millonario emprendedor. Dejamos al juicio del espectador si esta mentalidad de tiburón es un joven entusiasta como todos los jóvenes fuimos alguna vez o si es una víctima de su tiempo al tragarse esos discursos compensatorios. Si eres víctima del capitalismo y sufriste sus estragos, ya no se busca luchar contra el capitalismo, sino que se vende la esperanza de que algún día te podrás convertir en un capitalista. Para Thomas Piketty, en su extenso libro Capital e Ideología, en general, el discurso meritocrático tiene por objeto ensalzar a los ganadores y estigmatizar a los perdedores del sistema económico por su supuesta falta de mérito, talento y diligencia. Es, por supuesto, una ideología antigua a la que todas las élites han recurrido de una u otra manera para justificar su posición en cualquier época y lugar. La diferencia es que la culpabilización de los más pobres ha aumentado a lo largo de la historia, hasta construir uno de los principales rasgos distintivos del actual régimen desigualitario. Fin de la cita. Algunos alumnos ricos llegan a sentirse intimidados al caminar por esos vecindarios pobres. Otros de esos alumnos se incomodan ante la diferencia de clases. Saben que probablemente nunca tendrán las mismas condiciones. Esos jóvenes pobres tal vez no conozcan las vacaciones y hasta su alimentación nunca será más óptima. Hay prejuicios de ambos lados. A los ricos se les llaman snobs o gente con una vida fácil y por ello ingenuos, y los negros se sienten estigmatizados como si fueran todos delincuentes. Desde 2009 la renta promedio de los departamentos se elevó 10 veces más rápido que en todo Manhattan. A partir del 2013, casi el 40% de las viviendas de lujo han sido vendidas a extranjeros compradores anónimos. Algunos inversionistas se aburrieron de construir edificios lujosos en Abu Dhabi y Malasia. Algunas casas de 4 habitaciones cuestan 10.35 millones de dólares. Hacen referencia a The Poor Door, una puerta simbólica comparada con el apartheid económico, un clasismo que divide a los millonarios que entran por una puerta automática hacia un lobby o una recepción, con piscina, boliche, gimnasio, muros artificiales para escalar y tienen una vista hermosa al río desde sus ventanas. Y otros solo tienen una puerta convencional que da a la calle trasera, porque son pobres. El mismo gobernador decretó esta ley. El arqueólogo David Wengrow y el antropólogo, activista y anarquista David Graeber, en su libro El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, se preguntan, ¿es la naturaleza humana inocente o corrupta? ¿Somos como especie inherentemente cooperativos o competitivos? ¿Amigables o egoístas? ¿Cuál es el origen de la desigualdad social? ¿Cómo nos hemos quedado atascados? Los seres humanos han pasado gran parte de los últimos 40.000 años yendo y viniendo entre diferentes formas de organización social, construyendo jerarquías y luego desmantelándolas de nuevo. Las implicaciones son profundas. Pierre Castres, alumno de Lévi-Strauss, tenía mucha razón cuando supuso que en lugar de ser menos conscientes políticamente que las personas de hoy en día, las personas de las sociedades sin Estado podrían haber sido considerablemente más conscientes. Una de las cosas que nos diferencia de los animales no humanos es que los animales producen solo lo que necesitan. Los humanos invariablemente producen más. Somos criaturas de excesos. Y esto es lo que nos convierte simultáneamente en la más creativa y la más destructiva de todas las especies. Las clases dominantes son simplemente aquellas que han organizado la sociedad de tal manera que pueden obtener la mayor parte de ese excedente por sí mismas. Fin de la cita. En Class Divine, uno de los estudiantes de la escuela de millonarios que vive en los pisos superiores del edificio recuerda cuando se encontró con una madre y su hijo de 2 años que viven en la parte inferior del edificio, en las que tienen menores ingresos económicos. Tanto la madre como su hijo eran afroamericanos. La mujer negra se sorprendió que ese chico viviera en los departamentos para millonarios. El chico pensó en que probablemente ella, la mujer afroamericana, pensaría que es inferior o que el chico, que es hijo de un trader, es superior o esa clase de cosas. Y el chico millonario comenta que jamás había pensado eso antes. Hay algo de culpa, vergüenza e incomodidad al haber nacido en estratos privilegiados y estar tanto en contacto con otros estratos sociales de los que no se sienten superiores y con los que empatizan. Lamentablemente, después de un año de la filmación del documental, el chico se quitó la vida durante las vacaciones.
Si aún queda una perspectiva optimista, entusiasta o emprendedora sobre el mundo o la economía en estos presentes distópicos, las cifras y datos son espeluznantes sobre la devastación que producimos hacia nosotros mismos directamente. Lo más desesperanzador es que el narrador de este gran trabajo recopilatorio es Leonardo DiCaprio, quien irónicamente reconoce que su huella ambiental es muchísimo mayor que el humano promedio por tantos vuelos. Se habla de un punto clave en la ciencia, el gráfico del palo de hockey, que fue la estadística que reveló el cambio climático y el aumento de calor en la Tierra, un planeta en el que no se puede tener crecimiento infinito con recursos finitos. Al científico responsable, además de recibir acusaciones, difamaciones y demás problemas de medios de comunicación, burócratas, congresistas y políticos, recibió amenazas de muerte y un sobre blanco en su oficina. Corporaciones de combustibles fósiles orquestaron esa negación de la crisis climática. Hay chinos preocupados por contraer cáncer debido a su exposición al aire contaminado. 9,000 fábricas trabajan sin protocolos de control ambiental. En India, la tercera emisora de contaminantes ambientales después de Estados Unidos y China, los indios tienen constantes problemas de insuficiencia eléctrica y constantes apagones. El incremento de metales pesados, sustancias radioactivas, plásticos que se habrán enraizado en los suelos y que tendrán una consecuencia en la tierra también son mencionados. La sequía también es un gran problema en su país. Se estiman 59,300 suicidios de granjeros y agricultores debido a las sequías. Los suicidios han aumentado el 30% desde 2019. Todos nuestros modos de transporte, barcos, trenes, aviones, autos, la forma en la que producimos comida, en cómo construimos nuestras ciudades, casi todo libera dióxido de carbono. El ganado acapara el 83% de las tierras agrícolas. Para darle de beber a ese ganado se mantienen 783 millones de personas sin acceso al agua potable. La ganadería usa casi un tercio del agua potable del mundo. Los granos y cereales se utilizan en un 70% para alimentar al ganado y después estos animales de granja alimentan a los humanos. Estos sistemas de agricultura, en cambio, podrán alimentar directamente a 800 millones de personas a través de estos granos y cereales y no a través de explotar al ganado. Se podría evitar el metano y los gases invernaderos, que son 25 veces más dañinos que las partículas de CO2. Se recuerdan algunas penosas medidas de cambios que solo tienen un efecto en la imaginación humana, como cambiar bombillas de luz. El consumo de electricidad, que recurre también al carbón y al gas natural, ha incrementado también su consumo. Esto debido a estilos de vida. Se construyen cada vez espacios más grandes y obviamente el derretimiento de los polos incrementa tormentas y temperaturas extremas en lugares fríos donde requieren calefacción. Y hay algo muy interesante en el docu, en cómo una continua sequía en Medio Oriente ayudó en el conflicto de la guerra de Siria, Sudán y otros lugares con escasez de agua y comida. Esta escasez, por supuesto, tuvo influencia en conflictos políticos y esperemos que así sea con más frecuencia para masificar verdaderas revoluciones o golpes de estado en lugar de golpes de calor. En las próximas 3 o 4 décadas, estas bellas islas quedarán sumergidas bajo el agua. Para Murray Bookchin, el historiador, investigador, catedrático y fundador de la teoría llamada ecología social, ha criticado la sobreproducción, el productivismo y el consumismo como los síntomas del miedo a la carestía y los estragos del capitalismo absolutista con su tensión entre lo real y lo ideal. Es autor de una extensa colección de libros sobre historia, política, filosofía, asuntos urbanísticos y ecología. Ideológicamente es una suma del socialismo y el anarquismo. Concibe a Karl Marx como el materialista y a Piotr Kropotkin como el ecologista. En su libro antes mencionado discurre sobre el matrimonio entre trabajo y naturaleza y cómo hemos desproporcionado la producción por encima de la ecología, a menos que la mentalidad humana valide sus pretensiones de superioridad, adquiriendo un mejor sentido del que posee hoy. Nos guste o no, no somos más que grillos en el campo, gritándonos unos a otros. Nuestras palabras no tienen ni coherencia ni ningún otro destino que una ampulosa pretensión de superioridad que ignora totalmente nuestras responsabilidades para con otros seres humanos, la sociedad y la naturaleza. Una gran parte de la humanidad no está ni remotamente cerca de comprender sus potencialidades y menos aún los elementos y formas para su realización. Una humanidad irrealizada no es en absoluto una humanidad, excepto en el más estrecho sentido biosocial de la palabra. En realidad, una humanidad así es más temible que cualquier otro ser, porque posee lo bastante de esa mentalidad llamada inteligencia como para destruir la vida sobre el planeta. Murray Bookchin apela a rehumanizar la psique y desmitificar lo tech. Agradecemos tu visita y te sugerimos seguirnos en nuestras redes
redes sociales para ver y conocer más de estas obras cinematográficas.